Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado, para quien no me conozca, y este es mi canal Naturalmente Lola. Bueno, yo os tengo acostumbrado a los que me seguís a detergentes caseros, limpiadores, y ahora he estado un tiempito que estaba haciendo otro tipo de vídeos y esto lo deja un poquito de lado. Pero vengo con una estrella absoluta, un limpiador, detergente, lavaplatos que, bueno, de verdad estoy súper orgullosa. He hecho un montón de pruebas hasta conseguirlo y creo que he dado con el producto estrella, con el producto perfecto. Aquí lo tengo. Lo tengo aquí en el envase chiquitito para que sea más manejable y poderlo utilizar fenomenal. Me encanta el precio. Aquí tengo 4 litros que han salido no han llegado a los 5 euros. Pero lo que más me gusta no es solo el precio, sino para lo que sirve. Yo lo pensé en principio para fregar la losa. Yo tengo algunos que parten de jabón, pero quería algo con otras características. Y este es de verdad de lo más completo que he hecho hasta ahora. Al final del vídeo os hago una demostración limpiando su primer objetivo, que es la losa, sartenes, platos, bueno, todo. Después he limpiado un paño de cocina, que vaya a ver el espectacular resultado que me ha dado, y he limpiado cristales también con él, y una campana extra. Pero además sirve para cuartos de baño, para suelo, para limpiar paredes, para desinfectar todo tipo de superficie, para limpiar calzado deportivo, para la ropa. La ropa la deja increíblemente limpia, o sea que sirve para la lavadora y para lavar a mano también. Es un gel espesito, vais a ver cómo lo hago después, y quería daros estas explicaciones porque las consideraba importantes. Así que ahora ya, sin esperar más, vamos a dar paso. Os voy a dar una serie de consejitos y os pido por favor que veáis el vídeo hasta el final, porque os voy a decir una serie de dudas que sé que vais a tener y os las voy a aclarar todas en el vídeo. De todas maneras, las preguntas recurrentes las responderé en un comentario destacado en la parte de abajo, ¿vale? Así que empezamos. Voy a poner 1 litro de agua tibia en una jarra y le voy a añadir el segundo ingrediente, que es goma Santana. Esto se utiliza en cocina para espesar alimentos, salsa, postres y muchas cosas más. También se utiliza en cosmética para hacer champú, geles y otros preparados. Yo le voy a poner una cucharada colmada, como habéis visto, y una raza. A ver, lo normal es que yo esperase a que se hidratara por sí solo, pero como tengo un poquito de prisa, lo voy a integrar en el agua con la batidora. Y así enseguida estáis viendo, lo estoy haciendo en tiempo real, cómo se hace espeso de manera inmediata. Simplemente disuelvo bien, que no queden grumos, y enseguida en un par de minutos está disuelta. Y mirad cómo se queda, una pasta espesa, espesa. Bueno, chicas, chicos, aquí tengo una botella de plástico de suavizante y la voy a aprovechar para envasar este gel, la goma Santana. He utilizado un embudo casero hecho con una botella de plástico y voy a poner todo este gel dentro. Bueno, una vez que lo tengo ya, el siguiente ingrediente va a ser lavaplatos, jabón líquido para lavar, pues eso, la losa. La cantidad que voy a utilizar son 3 vasos, que son 3/4 de litro. Yo lo voy a medir aquí en la misma jarra medidora que he hecho el gel. Este que yo estoy utilizando es bastante concentrado, es bastante bueno. Vosotros utilizáis en vuestro país el que tengáis, que sea, pues eso, que sea un poquito potente, de buena calidad. Y ahora lo voy a añadir al gel, que se vaya mezclando. Fijaros la cantidad que obtengo ya, 1 litro y 3/4. Y lo siguiente que voy a utilizar es lejía o cloro o lavandina, como lo llamáis en muchos países, de la que lleva detergente. Es especial para lavadoras,
que lleva ya el detergente incorporado. Pero si de esta no la encontráis, sin problema, utilizáis la lejía, cloro o lavandina, como la llamáis, es normal, de la que utilizáis para limpieza o desinfección. A mí me gusta esta pues porque es un poquito más espesita y me va a hacer la función que yo quiero para todos los usos. Le he puesto 3/4 de un vaso, o sea, de 1/4 de litro, 3/4 partes. Y lo voy a añadir también adentro del bote. Y ahora tengo que mezclarla. Bueno, y ese poquito que me ha hecho falta para llenar el vaso, lo echo de agua y así a apuro recojo todo lo que hay pegadito en las paredes de la jarra y lo voy a añadir adentro del bote y completo los 2 litros. Bueno, y ahora ya solo que falta que agitarlo un poco para que se mezclen todos los componentes. Yo, como hago siempre más cantidad, lo voy a echar en un bote más grande para tener bastante más, porque yo esto lo gasto para muchísimas cosas. Ya tengo aquí el doble de cantidad hecha y fijaros que tiene todavía como unas motitas así como más gelatinosas. Eso es porque se siguen las partículas hidratando y sigue espesando el producto todavía más. Acelero un poquito la cámara para que no se haga tan largo y la prueba de fuego, una de ellas la voy a hacer poniendo sobre una copa un poquito de aceite de aguacate, que ya sabéis que es denso y bastante intenso, bastante pegajosillo. Estoy engrasando la copa y ahora, utilizando un estropajo nuevo, para que veáis que no lleva nada de restos de ningún otro detergente, lo mojo de agua y voy a limpiar un poquito la copa por dentro y la voy a limpiar por fuera. Simplemente rodeando, vais a ver la cantidad de espuma que hace, pero sobre todo me gusta el poder de limpieza que tiene y lo brillante que deja todo el cristal. Fijaros ahora en cuanto aclare con el agüita limpia y seco con un papel, vais a ver el brillo tan espectacular que deja. Con la cantidad que he puesto en la copa podríamos limpiar un montón de vasos y platos. Tiene un rendimiento muy bueno, pero sobre todo la efectividad. El acero inoxidable lo deja súper limpio, brillante. Sartenes, cocina, encimera, vitrocerámica, todo lo que queramos. Mirad el brillo tan maravilloso que deja. Bueno, prueba de fuego con un trapo de cocina que está tela de sucio. Lleva manchas por todos los lados, manchas de grasa, manchas de haber limpiado el fondo de una sartén, incluso porque quería que estuviera bien pringado y bien sucio. Por la parte de adelante sucio, por la parte de atrás más sucio todavía. Bueno, acelero un poquito para que no se haga tan largo el vídeo, pero lo que hago es mojar el trapo. Mirad cómo queda el agua sucia, nada más que con haberlo mojado. Y ahora extiendo y pongo un poquito de líquido y sobre la misma mesa voy a frotarle. Incido un poquito más en las manchas que tiene y mirad ya lo que va soltando, cómo va de sucio. Voy echándole un poquito más y frotando directamente sobre las manchas. Cada vez sale más suciedad. Como he dicho en la presentación, es perfecto para lavar la ropa, tanto a mano como en la lavadora, pero tenéis que tener cuidado de que no destiña, que sean ropas con colores sólidos, ya que al tener el cloro, lavandina o lejía, pues puede desteñir. Es ideal para lavar la ropa blanca, toallas, ropa de cama,
manteles, cualquier cosa que esté muy sucia, pero que no destiña. Ahora lo voy a dejar aquí que repose unos 5 minutitos para que siga actuando y ablandando la mancha. Pasados ya los 5 minutos, le vuelvo a dar. En esas manchitas que hayan podido quedar un poquito más resistentes, pues simplemente le voy frotando de nuevo y mira ya la barbaridad de suciedad que va saliendo en la espumita. Voy frotando, revisando las manchas que puedan seguir teniendo. Os aseguro que cuando probéis este detergente es espectacular, porque no solamente me sirve para fregar la losa, los cacharros, me sirve también para limpiar cristales, para azulejos, para cuartos de baño, me sirve para fregar los suelos, para lavar la ropa. Es que es increíble. Bueno, una vez que ya aclaro con el agua limpia, mirad el resultado final. Ya habéis visto que lo he hecho todo en tiempo real, que no hay trampa ni cartón. Y fijaros qué maravilla, cómo deja el paño de limpio sin manchas ninguna de ninguna clase. De verdad que vais a alucinar cuando lo probéis. Otra superficie que la deja maravillosa es la campana extractora. Yo mi cocina la tengo que tener siempre sucia, porque si que os quiero demostrar la eficacia de los productos tengo que esperar a que se me engrase. Por lo tanto, ya habéis visto cómo está, bastante sucia. He puesto un poco de este gel tal y como sale del bote, y ahora con un paño un poquito mojadito voy a repartir el gel por un trozo de la campana extractora y vais a ver cómo elimina la grasa, cómo quita toda la suciedad de una manera espectacular. Como os digo, el aroma que tiene es estupendo, a desinfección, a limpio, a lejía, a cloro, bueno, es impresionante. He aclarado el trapo y ahora le vuelvo a pasar para quitarle el exceso de limpiador, el exceso de espumita, y ahora ya simplemente con un papel de cocina estoy secando y fijaros cómo queda. Limpio, desengrasado, brillante, protegido, de verdad, una auténtica pasada. Mirad cómo queda de limpísimo, la diferencia de una parte a otra. Es una pasada de producto. Mirad esa parte de ahí y esta otra que ya está limpia. Y otra prueba de fuego es aquí en los cristales. Este tiene efecto espejo, por lo que es mucho más complicado todavía. Se empuerca muchísimo más. Y yo lo he ensuciado con las manos, tocándolo. Y fijaros cómo se ha quedado esa parte. Comparada con esta que está limpia, hay bastante diferencia, ¿verdad? Bueno, pues aquí sí que tengo que diluirlo. Aquí lo que he hecho es poner un chorrito en un balde con agua y he untado un paño suave y simplemente con esa agüita jabonosa le he dado. Fijaros lo que he hecho, simplemente pasarle así el pañito, y ahora al secarlo con el papel, el brillo que queda es espectacular. Deja los cristales totalmente transparentes, limpios, desinfectados y brillantes. Bueno, ¿qué me decís? ¿Tenía yo razón o no? Es un resultado maravilloso el que da en todos los sentidos. Barato no, lo siguiente, baratísimo, pero sobre todo muy eficaz. Os va a perder un poquito el color, porque con el paso de los días va perdiendo, pero de aquí no pasa. Este ya lleva hecho como una semanita o así y se queda así, un verde clarito maravilloso. Se ha ido espesando con los días desde que lo hice, está denso, pero como en la mayoría de las veces lo vais a utilizar para fregar la losa en espeso o en diluido en agua para fregar los suelos y eso, no le añadáis agua. Y para los sanitarios y eso, pues echarlo directamente puro, después aclaráis y os va a quedar un brillo espectacular.
La ropa, una vez que la lavéis con esto, no va a necesitar suavizante. Va a dejar un aroma estupendo y la ropa súper suavecita y muy limpita. La dosis a utilizar, tenéis que ir probando. Yo suelo ponerle un vaso de cuarto de litro para un lavado normal. Si la ropa está muy sucia, le pongo dos vasos. Pero como es tan económico, merece la pena gastar lo que haga falta. 4 litros, 4 euros, no llega a los 5. O sea, de verdad, una auténtica pasada. La goma Santana es súper económica. Una bolsa de kilo que compré yo me costó, una bolsa enorme de grande, creo que fueron 15 euros. Imaginaros la cantidad de casitos de esos que salen. Un casito viene a pesar unos 5 gramos, o sea que con 10, 15 gramos nos salen 4 litros de detergente. Imaginaros el rendimiento que eso tiene. Es espectacular. A ver, para comprobar por vosotras mismas si es eficaz o no, no compréis un kilo como he comprado yo. Comprar un bote más pequeño y lo probáis, pero estoy segura de que os va a encantar. Lo podéis comprar por internet o en tiendas de nutrición, ya que la goma Santana es un espesante que se utiliza en cocina. Una cosita que os quería decir antes de terminar. Yo todo, absolutamente todo lo que hago para enseñarlo en vídeo, lo pruebo, lo compruebo, porque es creación mía. Pruebo, compruebo y espero semanas de uso para ver los efectos secundarios, entre comillas. Y una vez de que ya tengo los resultados, entonces lo pongo. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que lo probéis. Sobre todo, comprobarlo por vosotros mismos. Y si os gusta, dejadme el comentario abajo, decirme desde dónde me veis para yo saber el alcance que tienen mis vídeos. Que os mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.